consumación de la independencia mexicana, y la voy a jalar para que tengamos a ver cómo fue la consumación de la independencia yucateca, porque ya mencionó algo muy interesante, ¿no? Primero se consumó la de México. Hay muchas diferencias que vamos a comentar. ¿Por qué este tema? Porque dentro de 2 años estamos conmemorando 2 acontecimientos muy impactantes en la historia nacional y totalmente contradictorios, disímbolos. Se van a conmemorar 500 años de la conquista de México, en 1521, en el año 2021, y también se conmemoran los 200 años de la independencia nacional. O sea, 2 situaciones muy interesantes, ¿no? Lo más interesante es que, pues, como académico, que es un servidor, pues está tanto de todos los cursos, simposios, mi trabajo investigador, pues estaba muy pendiente de eso. Y en México, por ejemplo, en la UNAM, se están dando muchas conferencias ya sobre la conquista, pero sobre la consumación como que está pasando inadvertida, como que está pasando descuidada. Y no hay que olvidar que México no nace el 16 de septiembre de 1810, que México no nace con la rebelión del cura Hidalgo, que México no nace con la constitución de Apatzingán de Morelos, que México no nace con el Congreso de Chilpancingo. México nace con el Plan de Iguala, México nace con los tratados de Córdoba, México nace el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Trigarante a la Ciudad de México, encabezado por Agustín de Iturbide. Ese es el día de cumpleaños de nuestra patria. El 16 de septiembre de 1810 es el inicio de un movimiento armado, porque ni siquiera es el inicio de 1808, pero lo voy a retomar en la conferencia de mañana, con un grupo de criollos académicos, precisamente, de la Real Universidad Pontificia de México, encabezados por el licenciado Francisco Primo de Verdad, por el padre Melchor de Talamantes y por el licenciado Francisco Azcárate, personajes de intelectualidad acrisolada, que vieron que al invadir Napoleón España ya no existía España y que la soberanía del rey español volvía al pueblo. Y esa fue la primera idea que se dio. Lamentablemente, la falta de capacidad de la audiencia española, la falta de cultura de los españoles peninsulares y la falta realmente de una comunicación con lo que estaba pasando en la península abortaron este proyecto que de haberse logrado nos hubiéramos ahorrado litros de sangre inocente que se derramó durante el periodo de la independencia. Y se hubiera consumado la independencia desde mucho tiempo antes. Pero este fue el primer intento. Lo del cura Hidalgo es lo más conocido por muchas razones, ¿no? En primer lugar, pues porque fue una cuestión violenta. En segundo lugar, porque fue un cura. Y en tercer lugar, pues porque cuando se vino la discusión de la formación del Estado mexicano y la creación de héroes epónimos, pues hubo la discusión entre don Lucas Aramán, don Lorenzo de Zavala, discusión que quedó en el tintero de sus respectivos libros, de los libros de Lucas Aramán, donde pues ponía como héroes a unos y ponía como nacimiento de México desde el momento de la conquista, y Lorenzo de Zavala lo contrario, ponía como héroes a otros y ponía como héroes a partir de la independencia y que la conquista era una vacilada. Bueno, en fin, no sé, durante el siglo XIX se va a discutir realmente quién era o quiénes eran los héroes de la independencia, que era el movimiento que le daba formación al Estado mexicano del siglo XIX, ¿no? Mucho discutía de Hidalgo, otro tanto de Morelos, y por ahí se mencionaba el nombre de Iturbide. Sin embargo, al final de cuentas, durante un tiempo, sobre todo durante el periodo del presidente Bustamante, a Iturbide se le dieron honores, se le consideró un padre de la patria, evidentemente porque lo Anastasio Bustamante era su médico, y al ser su médico y ser presidente, pues digo, pues aquí voy a ayudar a mis amigos, cosa que hasta hoy pasa, ¿no? Las estatuas de todos los monumentos están, ¿no? Bueno, pero no sé, que no se acentuó el olvido de la consumación, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, ya en la época de Porfirio Díaz. Cuando General Díaz llegó a la presidencia, quería evidentemente poner un nacionalismo a ultranza, que México entendiera qué era México y qué era la patria. Y para esto se dio la tarea de Porfirio, que la cosa cambió, y entonces empezó este tipo de nacionalismo.
y el caso académico histórico. Ya era importante escribir una historia completa y no una partidista como lo que se había escrito en la primera mitad del siglo XIX, por Lucas Alamán por un lado y por Lorenzo Zavala por el otro. Es una historia completa y le encargó esa magna obra a dos personajes muy importantes intelectuales de la época, amigos del presidente Díaz, don José María Vigil y don Vicente Riva Palacio. Y fueron ellos los que van a crear el panteón mexicano de los santos mexicanos y el panteón anti-mexicano de los demonios mexicanos. Y esa es la postura que va a permear, postura que luego a la caída de Porfirio y triunfo de la revolución van a adoptar los revolucionarios, es decir, van a aceptar lo que había hecho el general Díaz en cuanto a esto. Y entonces, en este pleito, al final de cuentas, la mano maestra de don Porfirio, con la pluma de don Vicente y de don José María, pues se quedó como héroe patricio único, exclusivo héroe padre de la patria, don Miguel Hidalgo, y quedó olvidado el destierro de Iturbide y evidentemente la consumación. Ya no se festejaría la consumación jamás, ¿okay? Salvo una vez que increíblemente por al menos por la ideología que se estaba dando en ese momento, solo una vez más se celebró la consumación. Durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, fue la vez que se celebró como el centenario de la consumación. Se hicieron grandes obras, se hicieron grandes monumentos. Se mencionó a Iturbide, aunque no se hizo ninguna estatua de él, pero fue la última vez que se conmemoró la consumación, hace 100 años, casi 100, 98 años más. Ahora se presenta una segunda oportunidad, el bicentenario. Difícilmente a nivel oficial, considero yo, puede ser recordado, pero a nivel académico yo creo que debemos de conocer nuestra historia, nuestra historia patria, y saber quién fue Iturbide. En la historia no hay malos ni buenos, hubo hombres y hubo mujeres que actuaron como pensaron en su momento, llenos de méritos y de deméritos. Las circunstancias muchas veces los arrastraron a hacer ciertas cosas,